haciéndoles preguntas. Esa es la parte muy importante. ¿Qué está haciendo Jesús en medio de los maestros? ¿Qué es lo primero que se dice de Jesús? ¿Que está qué? Escuchándoles. ¿Y qué más? Haciéndoles preguntas. Esta parte es muy importante, ¿eh? El joven Jesús, con la edad suficiente para pensar por sí mismo, antes que todo, escucha la fe de sus mayores, simbolizada en los maestros, a quienes con reverente actitud, insisto, escucha, lo cual parece de lo más natural, pues que preguntase a los sabios corresponde perfectamente al modo de enseñar en las asambleas rabínicas. Después, en el círculo de Jesús, sus discípulos le hacían preguntas. Jesús revela de este modo su profundo respeto por la fe de sus mayores, debido a que comparte la convicción de ser miembro del pueblo elegido por pura gracia. El señor cardenal Carlo Maria Martini, a quien considero un padre de la Iglesia contemporánea, cuestiona. Fíjense qué bonito. Esto nos lleva a pensar mucho, ¿eh? ¿Por qué Jesús fue encontrado en medio de los maestros? ¿Por qué no, por ejemplo, entre los sacerdotes que ofrecían el sacrificio sobre el altar en el centro del templo? ¿Por qué no entre los cantores que entonaban la salmodia o quizá burlando la vigilancia de los guardias en la entrada del Sancta Sanctorum? ¿Cómo es que lo encontraron en medio de aquellos rabinos quisquillosos que discuten y discuten interminablemente? No es fácil la respuesta, pero me gustaría por lo menos hacer alguna reflexión, considerando además el hecho de que también en el Evangelio de Juan, donde se habla a menudo de Jesús en el templo, se le describe como alguien que enseña y discute, y no en el momento de los sacrificios, de la oración, de la ofrenda. En las discusiones de los rabinos que se desarrollaban en el templo, el tema central era la interpretación de ¿qué? De la voluntad de Dios. Esta parte es muy importante. El jovencito Jesús, a los 12 años, ya trae la semilla de ser ¿qué? Maestro. En Jesús hay la madera de ser un ¿qué? Un maestro. Esta parte es muy importante. Y el buen maestro, ante todo, ¿qué es lo que hace? Escucha. A ver, 2 ejemplos para poder comprender esto. 2 ejemplos. 1, unos ejercicios que me tocó compartir con el presbiterio en la Tarahumara. Y estaba ahí atento también el obispo, y nos metimos a estudiar un texto difícil, el texto de la Transfiguración. ¿Se acuerdan? Es un texto que tiene mucha simbología. Y en la noche la comunidad nos hacíamos así, como sujeto de interpretación, y cada uno iba dando su opinión. ¿Y qué creen que dijo uno de los misioneros? Muy sencillo, con sus guaraches, hacía todo dar. ¿Qué creen que dijo? No, pues para mí es re fácil. Yo ese texto lo entiendo muy bien. Dije yo, pues ¿dónde estudió mano? ¿Y qué creen que dijo? Pues yo llegué el otro día, como a eso de las 11, y estaba haciéndome algo de almorzar. Y estaba un niño afuera que lo estaba viendo, un niño tarahumara, un niño rarámburi. Y de pronto le dice, oye padre, ¿y por qué estás así? Bueno, ¿a qué te refieres así? Pues así, echándole tan rápido, y así te veo muy inquieto. ¿Por qué andas así? Hijo, pues es que fíjate que salí temprano a atender a una persona y no he almorzado nada. Yo te gano, tengo 3 días sin comer. Y entonces el padre le dijo, pasa hijo, pasa. Y ya le compartió. Y entonces el padre nos dijo, pues yo con esto entiendo muy bien la transfiguración. Y pues no le encontrábamos. Pues no tiene chiste, dice. ¿Cómo dice en la transfiguración la voz del cielo? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Pues ahí está la clave de todo. Escuchar la voz de Cristo, ¿en dónde? En las personas que tienen necesidad. Lo que hicieran con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo, lo hicieron. Entonces, esta parte es muy importante. Jesús está en medio de los maestros, ¿y qué es lo que está haciendo? Está aprendiendo. Otro ejemplo de la vida que nos va a ayudar. Miren, el año pasado, en el mes de septiembre, hace un año precisamente, se dieron unos ejercicios en el presbiterio, unos decanatos en Toluca, sacerdotes que trabajan con gente muy sencilla. Y
Había un sacerdote, muy buena persona, y como a las 9 de la noche llegó una jovencita con un niño en los brazos y le dijo: oiga, padre, ¿me puede atender un ratito? Necesito platicar. Y el padre le dijo: oye, hija, ¿por qué no vienes mañana? Porque mira, tengo desde las 6 hasta las 9 confesando, estoy bien cansado, pero ven mañana y te atiendo. No, padre, es que me urge. Bueno, pásate. Entonces ya cerraron la iglesia y se fueron a la casa del padre al lado. ¿Y cómo creen que empieza diciendo la muchachita? Oiga, padre, ¿usted cree que si me suicido me voy al infierno? No, pues dijo el padre, esto ya no es de 5 minutos, se va a tardar un ratito. Porque fíjese que el hijo que estoy cargando, su papá es mi papá. Y cuando mi mamá se enteró, me corrió de la casa. ¿Qué creen que hizo el sacerdote? Fíjense, porque esto es precioso, porque trae detrás el evangelio. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Regañarla porque se quería suicidar? No. ¿Qué le dijo? Hija, palabras de esperanza, de paz, como lo que hace Jesús. Hija, ¿tú no crees que esta niña que traes en los brazos vaya a tener necesidad del cariño que tú no has tenido? ¿Por qué no luchas por ella como no lucharon por ti? ¿Por qué no le das? Y le dio esperanza a la jovencita. A los 3 meses lo vuelve a ver. ¿Y saben qué le dijo? Padre, le dice, yo no sé si hubiera sido capaz de hacer esa tontería, pero el haber hablado con usted me dio vida. Entonces, el evangelio siempre es dar palabras ¿de qué? De esperanza. Por eso, ¿cómo inicia Jesús y cómo entiende su vida? Volvamos a la página número 4. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres la buena nueva. Fíjense esta jovencita, qué pobreza tan grande estaba viviendo. Entonces, seguimos, página 5, último párrafo. Dice, en este relato también vemos las palabras inaugurales de Jesús en la respuesta que diera María y José, formulada en un par de preguntas. Cuando apurados lo encontraron: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Quizás sea un ejemplo de enseñanza indirecta, como gustaba decir a Kierkegaard. ¿No encierra acaso tal expresión todo un programa de vida? Fíjense cómo está diciendo él. ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de quién? De mi Padre. Otro ejemplo de la vida que nos ayuda a comprender esto muy bonito. Estaba un obrero trabajando en el ápice de una catedral en la Edad Media. Entonces es a mero arriba con unos andamios, no era como ahora que hay andamios eléctricos. Entonces llega el cardenal y le dice que quiere hablar con él. Y el pobre obrero pues tiene que bajar, ¿no? Pero donde manda capitán no gobierna marinero. Y le dice, oiga, tiene ya muchos días ahí labrando la piedra esa. Y ahí a esa altura, ¿quién la va a ver? ¿Y qué creen que le contestó el obrero? Señor, yo no hago mi trabajo para que lo vean los hombres, lo hago para que lo vea ¿quién? Dios. Esta parte es muy importante. Nosotros como maestros, ¿qué es lo que buscamos? ¿El aplauso de los alumnos o buscamos realmente ser agradecidos por haber sido escogidos por quién? Por Dios. Esto hay que tenerlo muy clarito. Seguimos. Un nuevo modo de ejercer el magisterio. Entonces, la primera escena vemos pues que ya en Jesús, un jovencito, ya está ahí pues la semilla del gran maestro que se convirtió. Un nuevo modo de ejercer el magisterio. Decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de su encuentro con Juan Bautista, al que más tarde se referiría como el hombre más grande entre los nacidos de mujer, de quien recibió el bautismo, para enseguida ser conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo, al que venció con la fuerza de la palabra debidamente interpretada. Hay que subrayar eso. Al diablo, ¿cómo se le vence? Con la fuerza de la palabra, pero ¿de la palabra qué? Debidamente interpretada. Volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y enseñaba en sus sinagogas. Esta parte es muy importante. Fíjense bien, ¿dónde enseñaba Jesús? Los sábados, que es el día ¿qué? Santo. ¿Y en dónde? En la sinagoga, que es la casa de ¿qué? De oración.
Yo todos los domingos que voy a misa llevo una libretita chiquita. Me cuestan más caras porque son de pasta dura, pero ahí apunto lo que oigo que el padre predica. ¿Dónde? En la homilía. Y hagan de cuenta que lo que está diciendo es lo que yo necesito para caminar durante la semana. En días pasados, en una liturgia muy bonita, dijo el padre y habló sobre la humildad. Entonces, la primer columna sobre la que se va a sustentar la espiritualidad del maestro de Biblia, dijimos que es la gratitud, ¿de acuerdo? La segunda columna es la compasión. Ponernos en los zapatos ¿de quién? De la otra persona. La tercera es la humildad. La humildad es importantísima. Y fíjense qué precioso dijo el padre. Yo, porque los copié, puedo decírselos, porque si no ya se me habría olvidado. 7 pasos para realmente poder ser humildes. Fíjense el primero. El primer paso es reconocer las cosas buenas de cada persona. Para ser humildes, lo primero es reconocer que las cosas buenas de cada persona. Segundo, decírselo, no solo reconocerlo, sino hacérselo ¿qué? Saber. Tercero, aceptar cuando uno se equivoca. Es humilde el que acepta que cometió un error. Cuarto, pedir perdón. Cuando uno se equivoca, pedir perdón. 5, fíjense qué precioso. Es humilde el que está dispuesto a ¿qué? A servir. Entonces el quinto punto es servir. Sexto, estar dispuestos a escuchar. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Los escuchaba y les hacía preguntas. Y la última es muy bonita, fíjense bien, y resume todo. Agradecer a Dios las cualidades que le dio a mi hermano, pero sin dejar de agradecer las cualidades que nos dio a quién, a cada uno de nosotros. ¿Se fijan que estos 7 pasos ayudan? Entonces, así como Jesús comprende su vocación en la liturgia de Nazaret, cada uno de nosotros, puestos los ojos en Él, los domingos, cuando va uno a misa, tiene uno que estar atento en la mesa ¿de qué? De la palabra, para aprender. Seguimos, dice, Jesús de Nazaret, incansable buscador de la voluntad de Dios, solía ir a la celebración de la palabra cada sábado, el día santo, en la sinagoga, la casa de oración del pueblo donde se había formado. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Fíjense, según su costumbre, no cuando le nacía, ¿se fijan? Hay que leer bien. Entonces, eran persona piadosa. Todos los sábados iba a celebrar la liturgia de la palabra. El cronotopo, tiempo, topo, lugar, es determinante para comprender un texto. Será, queridos colegas, que a través de los detalles el Espíritu manifiesta su plenitud. Conforme al tercer evangelio, cuyo autor sazona su escrito con amables y certeras palabras, encontramos que Jesús, justo al empezar su ministerio público, fue a la casa de oración en el día santo y recurrió a la Escritura para comprender su vocación. El Espíritu del Señor sobre mí, fíjense, sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esto es importante, subrayen los 3 mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado. Es una vocación personalísima, única. Jesús es el enviado de Dios. Su honda experiencia de filiación lo llevó a la infalible intuición de ser llamado a consagrarse en una suave bendición, razón por la que soslaya lo más duro de la profecía contenida en el texto de Isaías al que se alude.
lo cual constatamos precisamente por la omisión lucana de la segunda parte de Isaías 61:2, el día del desquite de nuestro Dios. En Jesús todo es ¿qué? Bondad. En Jesús todo absolutamente es ¿qué? Bondad. Hay por ahí una autora que dice que a Jesús le faltó un asesor de imagen. Por eso acabó como acabó, porque así como tuvo bondad, tuvo una gran ¿qué? Valentía. Y decía y denunciaba las cosas como debía hacerse y como tenía que hacerse. Seguimos, página 7. Jesús, pues, cimentó su incesante búsqueda de la voluntad de Dios en la fe de sus mayores, que conoció por su constante acercamiento a la palabra de Dios, la cual contrastó con su singular experiencia religiosa. Y fue el Espíritu, Señor y dador de vida, Padre de los pobres, el que lo condujo a ejercer su magisterio itinerante de un modo completamente nuevo. Lo cual vamos a constatar con 3 cosas. Jesús fue entonces un maestro completamente original. Primero, por la llamada que Jesús, maestro itinerante, hacía a todos al seguimiento. Llamada que ofrecía a todos sin excepción alguna. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No conocemos ningún relato en que un rabino haya llamado a un discípulo a seguirle. Del doctor de la ley, Yeshua ben Paraj, se ha transmitido esta hermosa sentencia: consíguete un maestro, gánate un compañero y juzga a cada hombre por su lado bueno. Al extremo que a veces se aconseja al discípulo talmid cambiar de maestro para que pueda conocer otras interpretaciones de la Torá. Pues fíjense bien, los rabinos no llamaban a los alumnos a seguirlo. ¿Y Jesús, quién es el que toma la iniciativa? ¿El alumno o Jesús? Jesús. Pues esto es algo completamente nuevo. Segundo, para los rabinos era determinante la retransmisión constante de la tradición doctrinal y la interpretación cada vez más depurada de la ley. Esto implicaba no solo una adecuada organización docente, sino también el stabilitas loti en un centro de enseñanza, lo cual exigía un sustento material garantizado. La mayoría de los rabinos eran artesanos. En Jesús no se da un lugar estable, ya que Él propone y ejemplifica una vida siempre en camino, al extremo de afirmar: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces esto es importantísimo, ¿eh? Segundo punto, Jesús no invita a un lugar estable, sino invita ¿a qué? A un lugar donde se esté siempre en camino. Esto como maestros tenemos que comprenderlo. Algo muy bonito que me ha dicho el padre espiritual con el que yo voy, a lo mejor lo conocen, la mayoría es pues un gran biblista, el padre Miguel Rodríguez, y él dice muy bonito que hay que decirle en nuestra oración al Señor: en lo que pobre y humildemente pueda servirte, cuenta conmigo. Cada uno estar siempre dispuesto a donde sea uno llamado. Tercero, otra diferencia radica en que a los discípulos de los rabinos se les insistía una y otra vez en que debían servir a sus maestros. El trato con Jesús es pura sorpresa, sus propuestas imprevisibles, tanto por lo que decía como por lo que era capaz de hacer. En particular cuando enseña: ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús instaura un nuevo modo de convivencia con sus discípulos. Es justamente aquí donde se percibe la más profunda diferencia en la relación maestro-discípulo. Esta debe convertirse en una forma de vida que exige desprenderse de todo. Su propuesta no hace concesiones ni soporta espíritus tibios. ¿Qué diferencia respecto a la tradición de los rabinos? Viene luego una notita, la 9, si quieren ustedes después leerla. Tercer punto. Un intérprete es en esencia
un ejecutante. Fíjense bien, un intérprete es en esencia un ¿qué? Un ejecutante. ¿Cómo lo dice Jesús? No el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad, entrará en el reino, entrará en el proyecto de Dios. Una inteligencia elemental es un deber. Este texto precioso, sobre todo para un cristiano que tiene que estar siempre alerta ante las tentaciones. Y la estupidez es una tentación. La ignorancia, la estupidez, el paso a ciegas por la vida y por las cosas, o el paso indiferente son cosas del diablo. El samaritano no ha sido solo bueno, también ha estado atento, ha sabido qué ver. Fíjense bien, una tentación es la estupidez. Jesús ciertamente no era un hombre de letras, pero tenía una intensa conciencia social y conocía bien las leyes y costumbres de su pueblo, de manera que discutió por ellas con otros maestros y líderes sociales. En su celebérrimo encuentro con aquel abogado experto en la ley, un doctor de la ley, quien sin quitarle sus ojos de encima, le quiso poner un 4. ¿Se acuerdan que dijeron? Que le hizo una pregunta ¿para qué? Para tentarle. Le quiso poner un ¿qué? Un 4. Jesús, un verdadero maestro del no siempre conocido arte del pensar, aunque podemos imaginar con sus ojos chispeantes y una sonrisa cortés, incluso reverente, le contestó con un par de preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense bien, esto es importantísimo. No solo es qué está escrito, sino cómo qué. ¿Cómo lees? ¿Cómo la interpretas? Como bien sabemos, aquel abogado respondió excelentemente bien. Jesús, con ese finísimo humor que lo caracteriza, lo elogió invitándolo a poner en práctica su respuesta. Esto fue un motivo de sonrojo para el legista ante los oyentes que estaban atentos a sus planteamientos, pues sin duda pensarían si ya sabe para qué pregunta. Enseguida, queriendo justificarse, preguntó al nazareno sobre quién era su ¿qué? Su prójimo. A ver, una anécdota muy simpática de la familia para que no se me duerman y que ayuda a comprender esto. Yo tenía un hermano que murió hace poco menos de 3 meses. Él tenía una relación muy bonita con mi papá, porque no solo eran papá e hijo, sino eran amigos. Hay ocasiones en que Dios da ese regalo, no es sencillo ni es tan común. Y un día, estando jovencillo, 20, 22 años, llegó con unas copitas a la casa. Era casa de 2 niveles y mi papá estaba arriba. Mi papá era magistrado, dentro de la casa era broma, pero afuera todo era serio. Pero con él había una relación muy bonita. Y le dice, chavo, ¿qué horas son? Y le contesta de abajo, las 12. ¿Cuál las 12? Si son las 2. Si ya sabes para qué preguntas. Pues aquí pasa esto. Entonces aquí, ¿qué pasó con este estudioso? Que Jesús lo deja en vergüenza. ¿Y entonces qué hace? Para justificarse hace una pregunta importantísima. ¿Quién es mi qué? Mi prójimo. Y van a ver lo que contesta Jesús. Jesús, quien fue recordado por sus dotes de excelente narrador, le propuso una parábola que en vez de fijar la mirada en la identidad del prójimo, es decir, en quién es el prójimo, lo llevará a preguntarse por el modo de hacerse prójimo. ¿Se fijan qué diferente, qué cambio? ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Se nos enseña así que el arte de interpretar los textos con fundamento en la fe cristiana implica la lectura contrastada de los 2 libros más importantes en la existencia de todo discípulo. ¿Cuáles son? La vida y la Biblia. Esto nos indica que una interpretación viva no puede establecer una separación entre el estudio del texto y la reflexión en torno a la exégesis vital propia del intérprete, inserto en sus particulares ejes históricos. Entonces, para interpretar, tenemos 2 libros. El libro de la palabra de Dios, pero a partir del libro de ¿qué? De nuestra propia vida. ¿Sí está claro esto? Comprender es comprenderse de cara al texto.
No se trata de imponer al texto su propia capacidad finita de comprender, sino arriesgarse cara al texto y recibir de él un sí más vasto. El magisterio de Jesús enseña que en el corazón de la ardua tarea del exégesis del texto bíblico, exégesis es sacar de dentro. Siempre de la mano de la autoexégesis de la propia vida, sacar de dentro de ¿qué? De mi vida. ¿Cuándo empieza el proceso de conversión del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Entrando ¿en qué? En sí mismo. Se dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Entonces, fíjense bien, entrando. Cristaliza la interpretación veraz. Esta radicará en el intento de leer el pasado para que nos hable del presente, descubrir el espíritu del texto en nuestra historia y ponerlo en práctica a partir de nuestro momento actual. ¿Acaso, conforme al magisterio de Jesús, no es un intérprete en esencia un ejecutante? Y esto tiene gran importancia en nuestra misión de maestros y maestras de Biblia. Fíjense qué bonito de Evangelii Nunciandi. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Esta parte es importantísima. Queridos colegas, empeñémonos en el estudio orante de la palabra, con los ojos fijos en el singularísimo modo de ejercer el magisterio de Jesús, a la luz de la enseñanza que contiene la tradición de los padres, y atentos a los signos de los tiempos, dispuestos a discernir el sentido de la voluntad de Dios, sin soslayar nunca las preguntas que nos plantea en nuestro momento actual. ¿No estamos aún convencidos con Heidegger que la pregunta es la piedad del pensamiento? Quizá tengamos que leer de nuevo, al igual que aquel experto de la ley. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cómo interpretamos? ¿Estoy interpretando realmente la palabra con mi propia vida? Y ahora, porque ya veo que se me están durmiendo, ahí les va un chiste muy simpático y que trae licencia de monjita. ¿Cómo ven? Me lo contó una monjita de 77 años, dominica, de esas que traen su manto blanco. Me tocó el mes pasado en el Instituto de Catequesis. Y tiene mucho que ver el chiste con este tema, porque era un burrito y una vaca que se están preguntando por el sentido de su vida. Oigan, pues esto es mucho, ¿sí o no? En este mundo tan light, ya preguntarse por eso es algo importante, ¿sí o no? Y le dice el burrito a la vaca, ¿cuál sería para ti el paraíso? No, dice la vaca, sin duda, para mí, Suiza. Mira, traen una campanita para que no te machuquen en la carretera. Ve los pastos verdes, verdes. Luego te piden permiso por ordeñarte, no te vayan a ordeñar de más. No, yo sin duda Suiza. Y entonces le dice la vaquita al burro, ¿y para ti cuál sería el paraíso? Para mí sin duda México. ¿Por qué? Quiero ser presidente. Entonces, de la Biblia a la ¿qué? A la vida. 2 libros. Leer el libro de la vida y el libro de ¿qué? De la palabra. Seguimos. Vayan y enseñen a guardar todo lo que les he mandado. No hablar nunca de Dios de memoria, nunca hablar de Dios como un ausente, dice Blondel. Es en el pasaje de la gloriosa ascensión, conforme al primer evangelio, donde se relata la última aparición de Jesús resucitado, quien desvela el profundo misterio de su persona, al dar a sus discípulos las últimas instrucciones que condensan la misión magisterial de la Iglesia Apostólica, a la luz de la promesa de la presencia constante en medio de ellos. El sitio tiene valor simbólico, refleja el carácter divino de lo que se va a desarrollar. Si en el Sermón del Monte Jesús dio inicio a la instrucción de cuantos estaban dispuestos a escucharlo, ahora en el Monte de la Pascua destaca que su enseñanza debe ser impartida a todos los hombres. Sus discípulos al ver a Jesús se postraron, aunque algunos dudaron. Fíjense bien, vienen varias preguntas muy importantes. ¿No consideran, queridos maestros y maestras de la Biblia, que esta actitud vacilante descubre que la misión conferida por Jesús es un don inmerecido? ¿Acaso no es sorprendente que pese a la duda de algunos el Señor responda con la confianza del envío? ¿Será que la fe se fortalece cuando se comparte? Enseguida Cristo glorioso manifiesta su misterio. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense bien, enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los poderes recibidos por Jesús muestran que en Él y por Él queda establecida una relación única con respecto a Dios. El primer título que Mateo confiere en su obra a Jesús es el de Emmanuel, no sin aclarar que significa Dios con nosotros. Y las últimas palabras que encontramos en el Evangelio ahora del Cristo glorioso expresan su entrañable promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El evangelista configura así una clara inclusión, que nos exhorta a ser testigos de la verdad, confiados en el éxito de la misión apostólica, con fundamento en la promesa del Señor de siempre estar con nosotros. El Papa Francisco nos invita a volver al espíritu auténtico del Evangelio, a asumirlo con toda la radicalidad de la fe, e ir a anunciar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo este mensaje de alegría y de esperanza. La vida como punto de partida que propicia el cuestionamiento crítico y el debate abierto de nuestro ser de maestros y maestras de Biblia nos permite constatar, fíjense qué frase tan preciosa de Benedicto XVI: existimos para evangelizar. Quien realmente se ha encontrado con Cristo va a saber que su vocación es que evangelizar. Lo cual nos conducirá a descubrir, según la fórmula de Bossuet, que la Iglesia se manifiesta en Jesucristo, extendido y comunicado, o como también se dice, la encarnación continuada. Bonhoeffer afirma que es la presencia de Cristo en la tierra, el Christus presens, y por eso habla con la autoridad de Cristo, presente y viviente en ella. La verdad de aquellos acontecimientos se manifiesta en la experiencia presente, como ha afirmado Meller: si cesara alguna vez el milagro en la Iglesia, eso significa que nunca ha existido ninguno en ella. Nuestra vocación de maestros y maestras de Biblia es expresión de la manifestación